Buenos amigos, retomando el tema del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, tal como dice Gineuri Díaz, y como yo lo ratifico también, ninguno de los dos hemos sido censados. Y parte Es del decir, equipo del staff de aquí, de los técnicos. No exactamente, los han ningún censado empadronador tampoco. se ha presentado a nuestros hogares con la disposición de censarlo. O Y vengan aquí a RNN conozco para varios que amigos, censen conozco también a los varios amigos muchachos. que igualmente tampoco han Así sido es. censados hasta la fecha. Lo cierto es que hay muchas debilidades en la aplicación de este censo. Hoy precisamente un grupo de empadronadores montó una protesta frente al edificio de oficinas gubernamentales conocido como el Huacal, donde están las oficinas de la oficina, donde están las oficinas de de la Oficina Nacional de Estadística, valga la redundancia, que es el órgano responsable de la aplicación del censo. Estos empadronadores se quejan de que están trabajando desde el 10 de noviembre y hasta la fecha no han recibido ni un pago previo de capacitación que se les prometió, pero tampoco la dieta que igualmente se comprometió la ONE a otorgarle mediante contrato. Es decir, dicen que no han recibido un solo centavo y en el día de hoy montaron una protesta. Es lamentable que se presente esta situación con el censo, porque el censo, como se repitió cuando se iba antes de iniciarse su aplicación en todo el territorio nacional, es una herramienta que permite al gobierno tener acceso a estadísticas recientes para planificar el desarrollo del país. Y ahora uno se pregunta si los datos que van a surgir de este censo serían datos confiables, porque no se sabe realmente por el hecho de que el mismo tema que se planificó para la ejecución del empadronamiento, yo creo que estuvo mal desde el principio. Eso de que todo el mundo se vaya a trabajar, se vaya a realizar sus labores habituales y dejar las casas sin los responsables de cabeza, los cabezas de familia, yo creo que esto fue una falla. Esto ha sido un censo mal planificado, la realidad, el cual teníamos altas expectativas al respecto, porque de hecho yo en lo particular había hablado de que el censo, antes de que se realizara, era parte de la solución al problema de la inseguridad ciudadana, porque en el tema del patrullaje, por ejemplo, de la Policía Nacional, se debería tener un patrullaje de acuerdo a la cantidad de habitantes por territorio, pero como no sabemos cómo estamos delimitados, qué cantidad de territorio, por ejemplo, qué cantidad de habitantes tiene cada territorio, sobre todo en barrios que han crecido mucho en el Gran Santo Domingo, esto limita el tema del patrullaje, como digo, en cuanto al tema de la seguridad. Hablando ya en general de lo que se estableció, ¿verdad? Recordemos que en el año 2010 se hizo un stop a las actividades y se hizo de manera escalonada y planificada. En este orden, por ejemplo, en mi caso, yo no he sido censada, como también, como decíamos al inicio, no ha sido censado usted, pero tampoco han sido censado parte del personal que nos da servicio aquí en el canal. Así también yo, de hecho, tengo un pequeño negocio en un establecimiento donde tampoco han ido a censar, pero ahí hay varias empresas que tampoco han sido censadas y no han sido censadas, por supuesto, los empleados, porque como están trabajando, no han sido censados en sus hogares y obviamente tampoco han sido censados en su lugar de trabajo. En ese sentido, yo quiero saber quisiera saber qué va a hacer la Oficina Nacional de Estadística y por ente el gobierno, porque sabe que este censo fue un total fracaso, lo cual incluso le conllevó económicamente una movilización de recursos, bastantes recursos. 3.600 millones de pesos. Así es, al gobierno, y que no se tendrán datos que puedan ser tomados en cuenta. Sumémosle a esto que el gobierno no tomó en cuenta que hay empresas incluso que están en teletrabajo de forma mixta. Los empleados van, por ejemplo, 3 días a la semana al trabajo. Entonces, si pasan a censarlo el día que está en el trabajo, no lo censaron en su casa, pero tampoco lo censaron en el trabajo. Eso estamos hablando en cuanto a la gente que va 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. El que trabaja todos los días y no se hizo una planificación con las empresas de qué día se va a mandar un personal para censarlos, entonces tampoco van a ser censados. Agreguémosle además que no existe un estudio real de cómo ha crecido, por ejemplo,
la ciudad de Santo Domingo en cuanto a lo que tiene que ver con edificaciones. Esos datos están, pero la pregunta es, ¿fueron tomados en cuenta en el censo? ¿De cuántas personas, por ejemplo, viven por torre? ¿Cómo se va a hacer esta planificación para hacer este censo en las torres? Donde también se puede dar el caso, y se ha dado el caso, de personas que se puedan identificar como personas que van a censar y sean personas con malas intenciones. Todo eso el gobierno no tuvo esa previsión. Además, en los barrios se ha enviado personas a censar con elementos, con artefactos de alta tecnología, y fueron incluso atracados personas del censo, creo que fue en Santo Domingo Norte hace 2 domingos. Entonces, en ese orden podemos incluso señalar tantas irregularidades que se han llevado a cabo en este censo, que obviamente los datos que se obtengan no van a ser tomados en cuenta, ni siquiera, no solo a nivel nacional, ni siquiera a nivel internacional, para contabilizar los habitantes de lo que tiene que ver con la República Dominicana. Sí, porque un censo se hace para levantar los datos frescos, es decir, de cara a cara. No se puede hacer proyecciones con un censo. Es decir, después que tú tengas los datos del censo, a partir de los datos que te arroja el censo, sí tú puedes hacer proyecciones de la población que tendría República Dominicana dentro de 10 años, dentro de 5 años. Pero los datos que se supone que se van a levantar ahora son datos son datos presentes, sí, sobre los cuales tú no puedes hacer. Mire, yo no sé realmente qué ha pasado, porque el caso de los haitianos, que también recuerde que eso no se sabe cómo es que... Bueno, los extranjeros en sentido general. Exacto, pero el caso de los haitianos, que son mayoría, imagínense, si no se ha llevado una planificación de hecho, ¿cómo llevar este censo a los batalles? Porque no se ha podido hacer ni siquiera en la parte del polígono central, donde existe una organización demográfica. Imagínense en los batalles. Vamos a tener nosotros información de cuántos extranjeros específicamente es, por ejemplo, los haitianos. Y en las áreas rurales. Tenemos en el país. Yo no sé qué ha pasado, pero la verdad es que todo lucía bien organizado, bien proyectado, con un personal que se capacitó previamente para el levantamiento de los datos sobre el terreno. Yo sé que tanto la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, que es dirigida por mi amiga Miosotti Rivas, como en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hay técnicos calificados para ejecutar este trabajo. Pero no sé realmente qué ha pasado. Yo insisto de que una falla que a mí me parece determinante en esto, es el hecho de que se hiciera en días laborables. Es decir, que los hogares estuviesen vacíos, es decir, sin la presencia de los cabezas de familia, porque tienen que ausentarse para ir a sus oficinas a trabajar. Claro, Entonces, y que se pudo además poner... Todo lo que se planificó posteriormente, al parecer, no ha dado resultado. Eso de dejarle la planilla en los edificios, en las torres, para que la gente la llene. Y si yo llego y no están los cabezas de familia, entonces yo hago una cita para una fecha próxima, y entonces resulta que la fecha que se hace o no aparece el empadronador o no aparece la persona a entrevistar. Entonces, todo esto ha causado ciertas fallas en la aplicación del censo, que habrá que evaluar realmente si esto al final se puede considerar como un censo donde se ha levantado la información imprescindible que debe levantarse para ya establecer los cálculos, las estadísticas de República Dominicana. Mire, y si no se quería detener la actividad económica, porque puede ser lo que justifique el gobierno. Sí, pero otras veces se ha hecho así. Exacto, pero se podía tomar entonces en cuenta otra medida. Por ejemplo, si usted no está censado, en tal tiempo usted no puede realizar ciertas transacciones. Por ejemplo, usted no pueda ir al banco, o no pueda hacer tal cosa, o no pueda incluso entrar a su establecimiento de trabajo, o buscar los mecanismos de algo que sea vital para la gente, ¿verdad? Y que la gente misma busque la forma de ser censada. Pero como no hay ninguna restricción al respecto, a la gente le da igual si lo censaron o no. Sí, mire, no quisiera que terminemos el programa sin informarle que en Indonesia hubo un terremoto anoche, 268 muertos. El saldo de este movimiento sísmico que se produjo en Yakarta, que es la capital de Indonesia. Vamos a ver rápidamente esta información sobre este fenómeno
que ha causado 268 muertos en Indonesia. Adelante, director. Ascienden a 268 los muertos por el terremoto de magnitud 5,6 que azotó el lunes la provincia indonesia de Java Occidental. Además, hay más de 1.000 heridos y 151 desaparecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate. El seísmo tuvo su epicentro en Cianjur, a 75 kilómetros de Yakarta, donde se ha reportado el mayor número de víctimas. La mayoría murieron aplastadas por el colapso de los edificios. Más de 22.000 casas han sido destruidas y al menos 58.000 personas han tenido que ser desplazadas. El terremoto sacudió a la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia con 50 millones de habitantes, y donde se han registrado también 118 réplicas. Los seísmos son frecuentes en el país asiático, ya que se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. Igualmente en infraestructura, además de las víctimas mortales. Miren, señores, rápidamente, en el día de ayer, la Cancillería informó que rescató a un grupo de dominicanos que había quedado varado en Guatemala. 26 dominicanos habían quedado en Guatemala, fueron transportados en la línea Arayet. La línea aérea bandera de la República Dominicana. Bueno, lo que se informa es que se trata de dominicanos que de una u otra manera trataban de alcanzar la frontera con México para posteriormente intentar ir a los Estados Unidos, y por esta razón las autoridades guatemaltecas no le permitieron el acceso a su país. Y volvieron entonces incluso costándole al Estado, aunque claro, destacamos la labor de esta aerolínea, de Arayet, son que dominicanos, lo hizo, había que traerlo. que lo hizo de manera... Esa es la razón fundamental, porque como estamos liberalizados del requisito de una visa para ingresar a Guatemala, imagínate, eso cualquiera se monta en un avión, compra el ticket y se va a Guatemala. Y que le salió menos, como digo, al Estado, porque esta aerolínea, y que felicitamos esta labor, Arayet, pues trajo a los dominicanos de manera gratuita, haciendo una labor al Estado de colaboración. Humanitaria, sí. Así es. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Yuneiro y Díaz, un servidor, Manuel Jiménez. Los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Así que hasta mañana. Hasta mañana.